La historia de hoy, extraviado. Álvaro y Laura se gritaban en el centro del pasillo. Era la enésima discusión que mantenían sobre la hermana mayor de Laura, que había vuelto a ser una de las suyas. Le habían dejado las llaves de un apartamento que la familia había heredado para que dejara allí algunos muebles y ésta había aprovechado la ocasión para instalarse en el piso. Álvaro hablaba con dureza sobre ella y lo egoísta que era, sin ser consciente del daño que le hacía a Laura con sus palabras. Aunque tuviera razón, era su hermana. Harto de la situación, cogió su abrigo y fue hacia la puerta. Laura no le preguntó a dónde iba, porque ya lo sabía. Cada vez que su novio se ponía así, todo lo que necesitaba era dar una vuelta y aclarar sus ideas. Era la forma que tenía de relajarse. Hacía frío y eran más de las 12 de la noche, pero no trató de detenerle. Álvaro bajó las escaleras de dos en dos, con los labios prietos y el ceño fruncido. El joven continuó su descenso y salió del portal con paso ligero. Echó a andar sin rumbo, repasando mentalmente la conversación y sintiendo como la rabia le quemaba por dentro. Sus pies golpeaban el asfalto con fuerza. Cada vez caminaba más deprisa. Las estrechas calles del viejo barrio estaban tan tranquilas que se podía escuchar el zumbido de la luz de las farolas. Su vista, fija en el suelo, no registraba la ruta que estaba siguiendo. Recordó todas las veces que la hermana de Laura se había aprovechado de ella, los enfrentamientos que habían tenido por su culpa, y revivió todos los desplantes que les había hecho en los últimos años. Sabía que después de llegar al pico de su enfado, se calmaría y podría volver a casa. Paseó un buen rato y, al fin, pudo pensar con claridad. Estaba listo para regresar, pero miró a su alrededor y no vio nada en su entorno que pudiera reconocer. Aquella calle era totalmente desconocida para él, pese a que había vivido en ese distrito toda su vida y creía conocer todos y cada uno de sus rincones. Se giró para observar por dónde había venido, pero nada le resultaba más familiar que el paisaje que tenía ante él. Álvaro se encogió ante la sensación de haberse extraviado. Era algo que hacía mucho que no experimentaba y que le sacudió como un látigo. En el muro a su derecha, un cartel metálico rezaba, Calle Mosén. Había muchas calles en su ciudad en homenaje a religiosos, pero en todas se especificaba su nombre. En aquella, sin embargo, únicamente figuraba su oficio, pero ningún apelativo identificable completaba el letrero. Antes de continuar, te invito a ser parte de nuestra comunidad. No te pierdas ni un solo video y suscríbete al canal, dale a la campanita, deja un like o algún comentario. Pensó que, si seguía adelante, acabaría saliendo a una de las grandes avenidas que atravesaban el barrio, por lo que comenzó a caminar. Los edificios bajos y agrietados, de 2 o 3 alturas como máximo, parecían inclinarse hacia él, creando una atmósfera opresiva. No había luz en ninguna de sus ventanas, que en su mayoría estaban cubiertas por un armazón de metal oxidado. Cuanto más examinaba el lugar, más incómodo se sentía. A su izquierda, una hilera de coches vacíos se extendía hasta donde podía ver. Había vehículos nuevos y viejos, caros y baratos, pero todos tenían un aspecto deplorable. El polvo los cubría casi por completo y sus ruedas estaban podridas y deshinchadas, como si hiciera muchos años que nadie los hubiera utilizado. Quiso llamar a Laura para explicarle que se había desorientado, pero se había dejado olvidado el móvil en el recibidor. Siguió andando y vio una cabina de teléfono. Tenía los cristales rotos y aunque las puertas estaban cerradas, pudo introducirse a través de uno de los costados de la estructura. Se puso el auricular en el oído y sonrió al comprobar que daba tono. Metió un par de monedas en la ranura, pero estas volvieron a aparecer rodando en el cajetín de los cambios. Probó con todas las que llevaba encima, pero el aparato no aceptó ninguna de ellas. Una pegatina desgastada a un lado del teléfono mostraba el dibujo de una moneda que no había visto nunca. El adhesivo estaba muy sucio y no podía distinguir el rostro que había grabado en el dorso de la moneda, pero lo poco que se apreciaba bastó para revolverle el estómago. Salió de la cabina decepcionado y reanudó su marcha. Avanzaba por el anodino pasaje, aburrido, contemplando la decadencia del suburbio destartalado cuando algo le hizo detenerse y volver la cabeza. Tenía la seguridad de haber escuchado pisadas muy cerca.
La punzante sensación de que alguien le observaba creció hasta que no pudo soportarla más y apretó el paso. Miraba en ambas direcciones cada pocos metros y de vez en cuando se aseguraba de que nadie le siguiera. Con el fin de distraer su mente del miedo que comenzaba a atenazarle, decidió concentrarse en los números de los portales que veía pasar a ambos lados. Todos eran cifras muy altas y en ocasiones la progresión se saltaba uno o varios números. Estaba tan intrigado por este fenómeno que tropezó con un bulto que yacía en el suelo cubierto de harapos. Era un mendigo al que el frío le había ganado la batalla. Estaba tumbado boca abajo y una capucha roída ocultaba por completo su cabeza. Álvaro trató de reanimarle, pero fue inútil. Le zarandeó y le gritó, pero no fue capaz de despertarlo. Entonces se fijó en que una de sus manos seguía aferrada a una taza de latón en la que había unas cuantas monedas. Le agarró la muñeca con una mano y con la otra sujetó el recipiente y tiró de él con fuerza. El puño del indigente se abrió, liberando su carga, pero la visión de su horripilante mano deforme hizo que se estremeciera. Sus 5 dedos brotaban de una palma mucho más ancha de lo normal y unas uñas planas y afiladas coronaban sus puntas. Todos tenían la misma longitud y tenían más nudillos que una mano corriente. Álvaro se apartó espantado del pordiosero y examinó las monedas. Una nueva sacudida de repulsión golpeó su mente. La efigie que tenían tallada no era la de ningún monarca ni la de ningún líder de estado. Ni siquiera era la de un ser humano. Era el rostro de un engendro de fealdad inimaginable, cuyas disparatadas facciones se grabaron en la mente de Álvaro y le hicieron estar a punto de arrojar las monedas tan lejos como pudiera. Sus ojos eran 2 orificios oscuros apenas distinguibles, su nariz pulposa y oronda caía sobre la boca, que estaba abierta y mostraba una extraña dentadura rasa. De la piel de la nariz y la boca brotaba un espeso pelaje puntiagudo, y los caracteres que circunvalaban la imagen no se parecían a ninguna lengua que hubiera visto antes. Respiró hondo e hizo un esfuerzo por serenarse, debía llegar hasta la cabina e intentar ponerse en contacto con Laura. Dio media vuelta y caminó hacia el principio del paseo dando grandes zancadas, dejando que la prisa pudiera más que la cautela. Sus pisadas y el tintineo de las monedas en su bolsillo eran lo único que se escuchaba en la calle Mosén. Tras unos minutos, llegó a la desvencijada estructura y volvió a colarse en ella por el hueco de la primera vez. Extrajo un par de monedas de su bolsillo y las introdujo en el teléfono. El pitido se detuvo y, aliviado, marcó el número de Laura. Mientras oía sonar el tono en el auricular, un ruido metálico sonó a su espalda. Alguien había abierto una ventana. Se giró y contempló el interminable pasaje que tenía ante él. En todos y cada uno de los tragaluces de las casas había ahora unas figuras inmóviles y aberrantes que le observaban, sus siluetas se asemejaban a la horrenda criatura que acuñaba las monedas del mendigo. Tras unos segundos en los que el tiempo pareció detenerse, todas se pusieron en movimiento al unísono y comenzaron a brotar de las ruinosas casas a una velocidad endiablada. Álvaro soltó el teléfono y salió de la cabina tan rápido como pudo. Corrió más rápido de lo que había corrido en toda su vida hacia el comienzo de la calle. El miedo tomó el control absoluto de sus actos. Estaba tan asustado que desechó la idea de mirar atrás para comprobar si aún le seguían o si uno de sus perseguidores estaba cerca de alcanzarle. Verse cara a cara con uno de aquellos seres le aterrorizaba. Corrió tanto que perdió la noción del tiempo. Podía sentir su pulso en todo su cuerpo mientras inhalaba y exhalaba aire frenéticamente. De repente, su pie derecho quedó atrapado en una grieta en el asfalto y dio un traspiés que le hizo caer de bruces. Se encogió en el suelo y se tapó los ojos, preparado para recibir el ataque de esos monstruos, pero no ocurrió nada. El sonido de un automóvil le sobresaltó. Se incorporó y miró en todas direcciones. Conocía bien aquel lugar, se encontraba tan solo a 5 minutos de su casa. Una gota de sangre resbaló por su párpado. Tenía una brecha en la frente. Solo ha sido un sueño, pensó. Al tropezarse y golpearse la cabeza debía haberse quedado inconsciente durante unos minutos y había tenido aquel sueño absurdo. La calle Mosén y aquellos seres no humanos que la pueblan sin duda habían sido un producto de su imaginación. Llegó a su casa y, agotado, subió pesadamente las escaleras.
Introdujo la llave en la cerradura, la giró y se dirigió lentamente hasta el dormitorio. En él, Laura dormía plácidamente. Álvaro no quiso encender la luz para no despertarla y se quitó la ropa en el umbral de la puerta. Al hacerlo, sus llaves y otros objetos se deslizaron fuera de sus bolsillos y cayeron al suelo, haciendo bastante ruido. Por fortuna, Laura no se enteró de nada, así que Álvaro se acostó junto a ella y se quedó dormido. A la mañana siguiente, el olor del café recién hecho colándose en la habitación le despertó. Tenía un poco de jaqueca, seguramente consecuencia del golpe que se había dado en la cabeza, pero se sentía bien. Se sirvió el desayuno y fue hacia el salón, donde su novia le esperaba en el sofá. Tenía algo en sus manos que examinaba con atención. ¿Qué es eso, Laura?, preguntó. No lo sé. Lo he encontrado en el bolsillo de tu pantalón, respondió ella. El joven se acercó a ella por detrás para ver de qué se trataba. Laura sujetaba entre sus dedos un pequeño disco cobrizo. En uno de sus lados había tallado un rostro horrible que Álvaro conocía muy bien, era una de las monedas del vagabundo de la calle Mosén. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Si quieres estar al tanto de nuestro contenido semanal, te invito a suscribirte al canal y dejar un like.